Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Qué gusto saludarles nuevamente, amigos. Les doy una cordial bienvenida a su programa de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a inclinar el rostro y juntos pidamos la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo esta mañana. Rogamos tu bendición para toda nuestra familia, todas nuestras actividades y todos nuestros pendientes. Acompáñanos y danos tu gracia para realizar nuestras tareas bajo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El texto para hoy está en Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hace tiempo, mientras realizábamos unas actividades laborales pesadas, tomamos un descanso para comer y después continuar nuestro trabajo. A unos 50 metros aproximadamente había otro grupo de trabajadores. De repente, entre ese grupo, uno de ellos exclamó con un tono de verdadero lamento: ¿quién habrá inventado el trabajo? En otra ocasión, mientras realizábamos otro tipo de trabajo que nos estaba costando bastante realizarlo, uno de nuestros compañeros dijo: bien me lo decía mi mamá, ¿para qué no estudias? Es decir, como no estudió, sentía que estaba realizando demasiado trabajo. Y saben, amigos, en repetidas ocasiones me he encontrado con personas que consideran que el trabajo es una desgracia, es un castigo, es una maldición. Sin embargo, la Escritura nos enseña una cosa completamente diferente. Noten ustedes, cuando las personas creen que estudian para no trabajar, están entendiendo mal las cosas. Es cierto, fíjense bien, que cuando uno estudia una carrera universitaria tiene ciertas ventajas sobre quienes no lo hicieron. Pero esto no se trata de una injusticia social donde la sociedad trate bien al que estudió o le dé ciertas facilidades porque estudió y trate mal a aquel que no hizo ese esfuerzo por estudiar una carrera universitaria. No se trata de una injusticia social, es un asunto lógico. Quien tiene una carrera universitaria significa que tiene más o mejores herramientas para realizar su trabajo. Puede realizarlo con mayor facilidad y puede tener mayor producción. Entonces, no se trata de una injusticia social, es simplemente un sentido lógico de esta situación en el que las personas que estudian una carrera universitaria tienen estas ventajas. Pero recuerden, ya sea con herramientas o sin herramientas, ya sea con una carrera universitaria o sin una carrera universitaria, en ambos casos, amigos, necesitamos trabajar. El trabajo no es una desgracia. El trabajo es una bendición. Quiero compartir un pensamiento de un libro que se llama Patriarcas y Profetas en la página 29. En este libro, antes de leerles textualmente el párrafo que quiero compartirles, hago un contexto del tema que está tratando. Habla de ese momento en el que el hombre es colocado en su estado de inocencia en el Edén, en el huerto de Edén. Noten ustedes, el pecado todavía no había entrado a la tierra
y Dios le dio al hombre el trabajo con 3 propósitos. Escuchen, esto es importante. Estoy refiriéndome al libro Patriarcas y Profetas de la página 29. Dice, aún en su estado de inocencia, es decir, aún cuando no había caído en pecado, Dios le da al hombre el don del trabajo como una bendición, en primer lugar, para ocupar su mente. En segundo lugar, para fortalecer su cuerpo. Y en tercer lugar, para desarrollar sus facultades. Y ahora, cuando a causa del pecado, el hombre tuvo que ser expulsado del Edén y enfrentar una tierra, de alguna forma, una tierra maldecida por el mismo pecado, escuchen esto, Patriarcas y Profetas, página 29. Cuando, para ganarse el pan de cada día, fue forzado a luchar en una tierra obstinada, ese mismo trabajo le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. ¿Se dan cuenta ustedes? El trabajo, en primer lugar, fue dado como una bendición cuando ni siquiera el pecado existía. Y una vez que el pecado aparece, de acuerdo con el pasaje que acabo de leerles, el trabajo se le da al hombre como una bendición para proteger su mente y una bendición que contribuya a su felicidad. Entonces, no podemos, amigos, estar desocupados sin tener trágicas consecuencias. Quiere decir, si nosotros desechamos el don de trabajo, estamos desechando una provisión que es de bendición para nosotros. Por demás está decir que el que no trabaja, que no coma. Por demás está decir que hay ventajas financieras en el trabajo, hay ventajas materiales, por demás está decirlo. Creo que nadie tiene una duda sobre esto. El asunto es que cuando estamos hablando, amigos, de una mente ocupada, como lo vimos en una reflexión anterior, ustedes recuerdan, Satanás puede usar fácilmente la mente desocupada, puede influir fácilmente sobre las personas que están ociosas. De hecho, quiero compartirles un pasaje para confirmar bien esto. En Hechos capítulo 17, el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban, dice, sacarlos al pueblo. Noten, esta es la ocasión cuando en la predicación los apóstoles encontraron oposición y los enemigos de la predicación del evangelio agarraron a unos ociosos, es decir, la mente ociosa es fácil de manipular, quiere decir, tiene pereza hasta de pensar, deja que otros decidan por él mismo. Por ello, estar desocupados trae trágicas consecuencias, no solamente financieras, también trae consecuencias espirituales trágicas, consecuencias mentales, psicológicas y desde luego físicas, como lo vimos en el texto de Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, porque es una ley de que si un músculo o si algo no se usa, pierde precisamente su fuerza. Entonces, amigos, el punto básico en este texto, en el mensaje de esta mañana, es descubrir que si desechamos un don que Dios nos ha dado, nosotros mismos estamos contribuyendo a nuestra debilidad, nuestro debilitamiento, a nuestra infelicidad y convertirnos en un instrumento fácil de manipular por el enemigo. Ahora, conocemos algunos efectos físicos muy comunes cuando uno no tiene actividad física, no hace uno ejercicio físico. Por ejemplo, la atrofia muscular. ¿Qué cosa es esto? La atrofia muscular no es otra cosa más que la reducción de tamaño del músculo y la pérdida de la fuerza. Eso se llama atrofia muscular, donde la persona, por falta de actividad física, como lo vimos en el texto de hoy de Proverbios, la persona va perdiendo su fuerza, va perdiendo el volumen de sus músculos, porque, como les decía, al no ser usados, la memoria,
inmediatamente manda un mensaje que no necesitan ser fuertes ni necesitan tener volumen los músculos, porque no se está requiriendo de su fuerza, de su participación. Y esto también contribuye desde luego a otro tipo de situaciones a las que sin duda el proverbista, aunque no hace referencia, estaban en su mente. Él, por inspiración divina, estaba compartiendo la bendición, la importancia de la acción. Por eso, amigos, cuando pensamos en esto, debemos recordar la parábola de los talentos allá en Mateo capítulo 25, donde el Señor estableció un principio fundamental. Él dijo que al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Se acuerdan aquel que recibió los 5 talentos, desarrolló y ganó otros 5 talentos? Recibió un talento más de aquel que había tenido miedo de usarlo y lo escondió. Es una ley del cielo, es una ley de la vida, que lo que no usamos, lo perdemos. Amigos, hay poder en la acción, hay poder en el trabajo. Este es una bendición que contribuye a nuestra felicidad y a nuestro bienestar. Seamos personas dedicadas, dispuestas, y disfrutemos de la bendición del trabajo. Inclinemos el rostro. Querido Padre, esta mañana me uno en oración a quienes por alguna razón no tienen empleo. Escúchalos y ruego en el nombre de Jesús, Padre, siendo que el principio de la vida, en este caso, el principio para conservar nuestra salud es estar en movimiento. Quiero rogarte que así como le diste trabajo a Adán en el huerto de Edén, también le concedas a mis hermanos tener un empleo que los dignifique, que les permita tener los recursos y sobre todo que contribuya al desarrollo de sus facultades y su felicidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi alma llegó, esa paz, ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su gran amor. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor compartirás a la humanidad. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos Días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares.
Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía, esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa, y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos, y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije, vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije, hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo, gracias amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo, la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana
se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kyle en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, ¿tú sabes por qué? Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.